Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Esperemos que podamos gozarnos, seguirnos gozando de las bendiciones de Dios. Ánimo, hermanos, vamos a continuar con esta clase de por qué somos bautistas, cómo es que nos fuimos convirtiendo en una gran denominación dentro del cristianismo. Hemos estado viendo en las últimas semanas nuestra relación con los anabautistas. Lo estamos viendo porque muchas veces insistimos o se nos insiste que nosotros somos descendientes de los anabautistas y nos ligamos hacia los anabautistas, y hemos visto que el movimiento anabautista es muy amplio. No es un movimiento homogéneo donde solamente hay un grupo de anabautistas y de ahí podemos trazar nuestra ascendencia. Vemos que es muy amplio, incluye desde grupos que uno diría no, de plano no somos que no nos relacionen con ellos, hasta grupos que se parecen mucho a nosotros, pero que tienen ciertas distinciones. Estuvimos viendo a los anabautistas propiamente dichos, los anabautistas evangélicos. De ahí vimos a los hermanos de Suiza, los hermanos anabautistas en Suiza. También vimos a los anabautistas en Moravia y a los luterianos, que prácticamente son los más realmente muy parecidos a nosotros. Y hoy vamos a seguir viendo estos grupos de anabautistas evangélicos, de los cuales tenemos bastante herencia. No son nuestros antecesores, pero sí tenemos bastante herencia de ellos, recordando que, por ejemplo, los moravos produjeron gente como los Amish y esos tipos de grupos que son que no se involucran mucho en el gobierno. Bueno, no se involucran en el gobierno, aún algunos grupos no usan energía eléctrica, etc. Entonces ellos tienden a ser, los moravos tendieron a hacer este tipo de grupos religiosos. Y hoy vamos a ver a los hermanos de Alemania. Y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros. Que tú, Señor, bendigas a cada uno de mis alumnos, que puedan aprovechar esta clase, que al conocer un poco de nuestra historia nos animes a poder ver no con orgullo nuestra denominación, sino a ver las grandes bendiciones que tú derramaste en nuestras congregaciones, y al mismo tiempo sepamos que de tu fidelidad dependemos y estamos seguros en ella. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los hermanos alemanes, el primero que vamos a ver es Miguel Sattler. Miguel Sattler, él vivió de 1490 a 1597. Si ustedes se fijan, todos estos personajes son realmente contemporáneos. Él fue un predicador que se convirtió en su juventud. Él se convierte en su juventud y elabora la primera confesión anabautista evangélica. Tiene ese honor. Él escribe, sintetiza las creencias de los anabautistas de esa época y la presenta en un documento. Sin embargo, él fue apresado y fue ejecutado como muchos anabautistas de aquella época. Recuerden que el anabautismo está ligado ya a las guerras campesinas y más adelante al asunto de Münster, así que ser anabautista e identificarse como anabautista llama la atención siempre de las autoridades. El siguiente personaje de allí en Alemania es Pilgram Marpeck. Él murió en 1556
prácticamente pertenece a la siguiente generación. Él era un ingeniero. Para mis alumnos ingenieros, él era un ingeniero. Él era un ingeniero. Su mayor contribución fue insistir en interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Esa fue su más grande contribución, y que realmente nos afecta o no nos afecta, como diríamos, recuerdan que ese es uno que está dentro de nuestros principios o dentro del principio bíblico. Nosotros creemos en que toda la Biblia es la palabra de Dios, pero creemos que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, y él fue el que promovió esta muy buena manera hermenéutica del Antiguo Testamento. Entonces, interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, esa fue una de sus más grandes contribuciones. De Miguel Sadler, la primera confesión anabautista evangélica, y de William Marpeck, su contribución más grande fue la insistencia en que hay que interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Esos son los dos personajes o los dos anabautistas más importantes de la región alemana, de los estados germánicos. Hay que recordar que no existía Alemania como tal en esta época, era una serie de estados, a veces unidos por el Sacro Imperio Romano Germánico, que ni era sacro, ni era romano, ni era germánico, pero bueno, ahí están estos dos personajes del anabautismo en Alemania, del anabautismo evangélico. Entonces tenemos cómo va surgiendo los anabautistas en Suiza, los anabautistas en Moravia, los anabautistas en Alemania, y vienen los hermanos menonitas de los Países Bajos. Los hermanos menonitas de los Países Bajos. Ya los menonitas ya nos suenan un poquito más. Hermanos menonitas de los Países Bajos. Ellos llevan su nombre por su predecesor, o más bien por su fundador, Menno Simons. Él fue el fundador de los menonitas, aunque varios hermanos le habían precedido en las generaciones pasadas, en el tiempo pasado. Entre 1530 y 1533, muchos holandeses habían abrazado algún tipo de anabautismo. A diferencia de Alemania, en donde se dieron los conflictos, en Holanda no se dieron estos conflictos de radicalización, a pesar de que los Países Bajos tenían mucha presión española, pero muchos holandeses habían abrazado de una u otra forma algún tipo de anabautismo. Uno de ellos fue Ove Philips. Él vivió de 1500 a 1568. Ove Philips se convirtió bajo el ministerio, él se convirtió durante la crisis de Münster, en Münster precisamente. Recuerdan que ahí fue donde se dieron excesos anabautistas muy violentos y desagradables para todo el movimiento anabautista. Los excesos y el caos que se produjo en Münster lo hicieron dudar de su conversión y de que realmente quien lo había ordenado allí en Münster realmente tenía derecho de hacerlo. Tuvo esas dudas toda su vida. Sin embargo, él ordenó a dos de los grandes predicadores anabautistas holandeses, Dirk Philips y Menno Simons.
El primero fue un gran teólogo anabautista, y el segundo fue obviamente el líder del anabautismo holandés. Entonces, este es, diríamos, Ove Philips. Menno Simons es un poco más grande que Ove Philips en edad. Menno Simons. Él nació en 1496 y va a morir en 1561, un poco antes que Ove Philips. Él reorganizó el movimiento anabautista y evitó que desapareciera. En medio de la crisis que se había producido en Alemania, en Holanda estaba a punto de desintegrarse el movimiento anabautista, así que reorganizó el movimiento para evitar su desaparición. Eso es lo primero que hace Menno Simons. Menno Simons era un sacerdote en sus primeros años. Él permaneció en la Iglesia Católica muchos años, y durante esa estancia en el catolicismo, él predicaba el bautismo de creyentes. Era algo raro, pero bueno, él era así. Entonces, él era sacerdote católico. Él era sacerdote católico y él predicaba, creía realmente que el bautismo no podía ser para infantes y que el bautismo era para creyentes. Él se caracterizó por un carácter piadoso. Él se caracterizó por un carácter piadoso, sus escritos eran prácticos y con un mensaje más o menos atrevido. Tenía que ser atrevido para estar en la Iglesia Católica y predicar el bautismo de creyentes. En 1555, él finalmente se sale, no en 1555, pero él finalmente se sale de la Iglesia Católica y abraza definitivamente el anabautismo y va congregando a muchas personas dentro de su movimiento. En 1555, algunos grupos de los menonitas, ya en ese momento ya se llamaban así, de los menonitas, se separaron de ellos y formaron el grupo de los Waterlanders. Movimiento más o menos parecido al anabautismo, pero de ese grupo especialmente que se separó de los menonitas, de este grupo de ellos, van a salir personas que al entrar en contacto con los anglicanos separatistas de Inglaterra, van a empezar su labor que va a llevar al nacimiento de los bautistas. Pero propiamente los menonitas son anabautistas y siguieron un camino específico. Sus doctrinas eran muy específicas y vamos a notar algunas diferencias entre ellos y nosotros. Entre lo que creía Menno Simons y nosotros. Para los anabautistas evangélicos, propiamente, aunque vamos a extendernos un poquito más en qué era lo que ellos creían, para un anabautista evangélico lo más importante no era creer, sino seguir. Que a lo mejor nosotros diríamos, creo que van las dos, si no se cree no se puede seguir, pero definitivamente hay gente que piensa que se puede creer sin seguir, y aunque no lo dicen, viven así, diciendo que creen pero no siguen a Cristo. Bueno, pero para ellos era muy muy importante el seguir, el discipulado. Los anabautistas eran celosos seguidores de Cristo. Eran celosos seguidores de Cristo. Ellos tenían dos mundos, un mundo malo y un mundo venidero.
Así que ellos vivían en el mundo malo, pero esperaban el mundo venidero. Todo en sí todo el mundo era malo. Eso les llevó a ser separatistas fervientes. Realmente literal. Ustedes conocen a los menonitas. Ellos sí viven en sus comunidades independientes, viven muy aparte de la sociedad, desarrollan mantienen su propia lengua, se aíslan completamente porque todo el resto del mundo es el mundo malo y esperan el mundo venidero. Ellos realmente eran separatistas en el grado literal de la palabra. Entonces, eso era la esencia doctrinal propiamente de los anabautistas. Entonces, vamos a pasar, ya hemos visto a estos grupos, los suizos, los moravos, los alemanes, los holandeses, son los grandes grupos de anabautistas evangélicos, dentro del enorme nube de anabautistas que existían en ese sentido, en el sentido de muchas formas de anabautismo. Este era un grupito, el anabautismo evangélico, que tiene muchas coincidencias con nosotros los bautistas, pero que no produjeron bautistas. Todos los anabautistas evangélicos, los otros no produjeron realmente algo bueno, pero todos los anabautistas evangélicos no produjeron bautistas, más bien produjeron menonitas, amish y otros grupos muy parecidos a ellos. Esa es su descendencia real. Nosotros no somos descendientes de ellos, pero tenemos muchas cosas en común con ellos, entonces siempre hay que mantenerlo eso en mente. Muy bien, vemos ahora entonces doctrinas distintivas de los anabautistas evangélicos. Se me ha perdido mi plumón, pero bueno, ya lo encontré. Muy bien, doctrinas distintivas de los anabautistas evangélicos. Muy bien, en primer lugar está su biblicismo. Esa es su primera doctrina especial, su biblicismo. Ellos creían en la autoridad de las escrituras por encima de los concilios. Hay que recordar que fue un concilio el que condenó a Juan Hus, y los moravos lo tenían muy en mente. Así que ellos creían en la autoridad de las escrituras. Por encima de los concilios y por encima obviamente del Papa. Entonces ellos tenían esa doctrina. Ellos creían que el Antiguo Testamento se debía de interpretar a la luz del Nuevo. Algo que nosotros también creemos. Entonces ellos creían en esa forma de interpretar las escrituras, el Antiguo Testamento, y lo hacían en énfasis. Ellos comprendieron bastante bien el error de los otros dos grupos anabautistas que provocaron los desastres de la Guerra de los Campesinos y de Münster. Ellos hacían énfasis en vivir el Sermón del Monte. De manera literal. Así que para ellos
pues sí, si les dabas una bofetada, ellos te ponían la otra, ellos eran muy desprendidos, no acumulaban riquezas, ellos hacían las cosas de una manera muy literal. Literales hasta el pie de la letra, era su, diríamos, su manera de pensar. Más adelante para nosotros, que fue algo que nos distingue de ellos, es que con nosotros entró la hermenéutica bíblica, la forma correcta de interpretar las escrituras, para que pasajes que, por ejemplo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtatela, ellos lo creerían de manera literal. Nosotros empezamos a notar que no te está llamando a cortar, a cortar físicamente, porque pues todavía te queda la mano izquierda para hacer el mal. Te está llamando a cortar con aquellas cosas que son muy importantes para ti, pero que te producen que caigas espiritualmente. Entonces son cosas que ellos creían. Entonces básicamente esa es su primera doctrina distintiva, su biblicismo. Su segunda doctrina distintiva fue su primitivismo. Su primitivismo. Ellos no buscaban reformar la iglesia con la Biblia. Ellos buscaban restaurar a la iglesia a la luz de la Biblia. Buscaban restaurar a la iglesia a la luz de la Biblia. La iglesia del Nuevo Testamento era su modelo a seguir. Era su modelo a seguir. Ellos creían que las creencias y las prácticas debían ser una restitución de lo que la iglesia primitiva hacía. Literalmente lo que veían en Hechos era lo que trataban de restaurar en sus congregaciones. Obviamente sin interpretar o sin llegar a considerar el contexto histórico del libro de Hechos, de tal manera que si veían que en el libro de Hechos había predicaciones a las 12 de la noche, a las 12 de la noche lo tendrían que hacer. Si veían que no había templos, porque obviamente históricamente entendemos el contexto histórico, pues no iban a ser templos, iban a ser casitas, reuniones caseras, cosas de ese tipo. Entonces ellos tendrían esa mentalidad de tratar de buscar la literalidad del así tal y como está. Entonces no consideraban algunos contextos tanto históricos como culturales. No quiere decir que tenemos que interpretar el libro de Hechos a la luz de nuestros contextos históricos y culturales, pero sí quiere decir que tenemos que interpretar Hechos a la luz de su contexto histórico y cultural de ellos, no de nosotros, para no terminar forzando las escrituras a que digan algo que no dice. Entonces, pero ellos definitivamente ni eso. Ellos definitivamente se iban al pie de la letra, tal y como lo dice, así lo hacemos. Entonces, si se descubría que alguien moría, que alguien mentía, pues no le iba bien. Pues leímos lo de Ananías y Zafira. Entonces, esa era su segunda doctrina distintiva: su biblicismo, su primitivismo, su voluntarismo es su siguiente doctrina distintiva. Su voluntarismo. Con ellos, con los anabautistas evangélicos, nace la iglesia libre.
Ellos no están ligados a ningún estado. Por lo tanto, todos los que asistan a una iglesia anabautista es porque quieren hacerlo, no porque nacieron en un estado que ordena que todos sean anabautistas. De ahí creemos también que no funciona un estado denominacional, son altamente peligrosos. Ellos también lo entendían. Ellos creían en que cada quien tenía el derecho de asistir o no querer asistir a su congregación. Ellos creían en la experiencia libre de la salvación. No se podía coercionar a nadie a obligarse a convertirse. Entonces, para ellos, ellos estaban en contra de la coerción. No obligar a nadie. No creían en un estado que obligara a los miembros de la iglesia, a los miembros de la comunidad a hacerse anabautistas o luteranos o anglicanos, lo que sea. Entonces ellos tenían muy en alto ese concepto de iglesia libre. Ellos rechazaban el bautismo de infantes porque no venía acompañado de fe. Así que ellos creían en el bautismo de creyentes. Muchas cosas en común. Para ellos el pastorado era una profesión que se tomaba por fe y voluntariamente. ¿Por qué era importante eso? Eso es en relación con los católicos. En la época, en la edad, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, las familias que tenían muchos hijos generalmente pasaban su negocio al hijo mayor o a uno de los hijos, y a otro hijo lo tenían que dedicar al ejército porque no le podía tocar la herencia no se podía partir en muchos, porque se deshacía el negocio familiar. Así que a unos los mandaban al ejército y a otros los mandaban a la iglesia para seguir una carrera eclesiástica por obligación. Bueno, los anabautistas evangélicos creían que no era así. Creían que una persona, para dedicarse al pastorado, tenía que tener la convicción de que Dios quería que esta persona se dedicara a eso, y lo hacía de manera voluntaria. Entonces ellos creían en el biblicismo, el primitivismo, el voluntarismo, que son algunas cosas que nosotros retomamos de ellos, de las cuales nosotros llegamos a convicciones muy parecidas, muy similares, no completamente iguales, porque si fueran iguales, en primer lugar estaríamos aislados en algún cerrito allí en Morelos, y probablemente ni siquiera muchos de nosotros hubiéramos llegado allí. Entonces, nos quedan dos doctrinas distintivas de los anabautistas. Nos queda el separatismo, y nos queda la evangelización. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a ver estos dos últimos distintivos, y entonces sí vamos a ver cómo se relacionan ellos con nosotros o nosotros con ellos. Y vamos a ver hasta dónde está el alcance de su relación con nosotros. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, que nos animes, nos fortalezcas, nos recuerdes la importancia de seguir a Cristo, la importancia de separarnos del mundo en cuanto a las ideas, los pensamientos, las acciones, actitudes, Señor, y sin embargo también que nos ayudes, nos animes a vivir en santidad, leyendo las Escrituras constantemente. Gracias, Señor, te doy por todas las bendiciones que tú nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, que el Señor les bendiga grandemente, y primero Dios nos escuchamos, o nos vemos más bien el próximo viernes. Dios les bendiga.